Bueno, a ver, ¿quién no conoce la música que estamos escuchando de fondo? Efectivamente, es la que compuso John Williams para la saga de Indiana Jones, de este intrépido personaje que hoy quiero que sea protagonista, no en realidad, sino una de sus películas, de la saga de las 4 películas, la quinta está en camino, de Indiana Jones. ¿Por qué? Porque Indiana Jones y el Templo Maldito, que es la segunda película de toda la saga, aunque cronológicamente en el tiempo tendremos que ponerla por delante de En busca del Arca Perdida, porque está situada en el año 1935 y En busca del Arca Perdida está situada en 1936, pues Indiana Jones y el Templo Maldito, según dicen, erróneamente, se estrenó el 8 de mayo de 1984, es decir, hoy, hace 35 años. Digo erróneamente porque en algunas partes figura el 8 de mayo y en otras, que es lo correcto, figura el 23 de mayo. En realidad la fecha del estreno de Indiana Jones en Estados Unidos, Indiana Jones el Templo Maldito, fue el 23 de mayo de 1984. Pero yo no puedo resistirme, no puedo esperar a que llegue ese día. Es 8 de mayo, hay hasta emisoras que han dicho por ahí, hoy que he escuchado, que se estrenó hoy, y a mí me hierve la sangre y me entran ganas enormes de no esperar al día 23 y de hablar de Indiana Jones y el Templo Maldito. Bueno, yo siempre lo he dicho en la radio, lo he escrito y lo sigo diciendo. De todas las películas de Indiana Jones, esta es la mejor de ellas. De acuerdo, que la primera que hizo Spielberg en busca del Arca Perdida es la primera, que nos presenta al personaje, que el público empatiza más con la primera porque era una película más luminosa, una película más infantil también si cabe, una película en la que se da a conocer ese ritmo trepidante que tienen las películas de Indiana Jones, en la que la música aparece por vez primera, una de las melodías más importantes de la música de cine escritas. Sí, todo lo que vosotros queráis. Hay una parte después, Indiana Jones y la Última Cruzada, que a nadie se le ocurre decir que es mejor que la primera y que algunos dicen que es mejor que la segunda. Bueno, lo de decir eso no tiene base ninguna. Ni está igual rítmicamente rodada, ni la temática es tan original, ni el espacio en el que se desarrolla es tan original. Eso sí, también vuelve a ser más luminosa, si se le puede llamar luminosa, una película que tenga nazis. Y la cuarta parte, la de la calavera de cristal, para que vamos a hablar porque eso era un espanto de mala. Se va a preparar la quinta película que se va a estrenar con Harrison Ford, ya con ochentón, que se va a estrenar en el año 2021, para que lo sepáis. Pero ¿qué tiene Indiana Jones y el Templo Maldito para que a lo largo de nuestra vida, desde pequeño, desde joven, que era yo en el año 1984, nos haya acompañado? Fijaos, bueno, batallitas, curiosidad. Fue la primera película que yo copié de vídeo a vídeo. La alquilé en un videoclub y porque tenía tantas ganas de tenerla que hablo del sistema beta, que le metí un cable a un vídeo, otro de un amigo mío le metí otro cable y la copié en una cinta que compré y le puse una carátula que le hice una copia y la pinté incluso y todo eso, y la tuve como si fuera oro en paño, ¿no? Lo que era en aquellos tiempos copiar una película cuando salió en vídeo, que no salió en el año 1984 sino después. Ya sabéis que por entonces el flujo de salida de películas de la pantalla grande a la pantalla pequeña, al televisor, a la televisión no era tan cercano. Pero claro, un admirador de Indiana Jones el Templo Maldito es lógico pues que tuviera desde la película comprada, por supuesto, eso no puede faltar a lo largo de todos estos años, de distintas bandas sonoras, como por ejemplo esta, que es una de las ediciones de un solo CD, hasta la edición completa de la banda sonora, que es esta, que incluye
2 compactos y que incluye un montón de temas más que no estaban incluidos, en el que os he enseñado cómo está roto esto ya, cómo se nota el uso, hasta, bueno, ¿qué os digo yo? Hasta el libro de la novela en la que no es en la novela, sino digamos que es en la película llevada a un libro, incluso con el guión, digamos que puede ser el guión de James Caan, que es el que hizo el montaje de la película, montones de ejemplares curiosos como este, ¿no? Que es muy difícil encontrar, etcétera, etcétera, más material que después cuando Internet se difundió, pues ahí lo tuvimos. Tengo que reconocer mi verdadero amor hacia Indiana Jones en el Templo Maldito, pero también tengo que decir que no por eso me dejo llevar y digo que es la mejor de la saga. ¿Por qué es la mejor de la saga? Bueno, a ver, ¿quién nos recuerda ese trepidante comienzo con la canción de Cole Porter adaptada por John Williams, Anything Goes, con Kate Capshaw interpretando a Willy, interpretando a la chica, con aquel baile de donde ella sale, que precede a esos 10 minutos absolutamente maravillosos, trepidantes en el cine, con todo lo que va a ocurrir allí, con toda esa secuencia en donde Indiana Jones aparece un poco al estilo vestido de James Bond, muy distinto a la Indiana Jones que vimos en Busca del Arca Perdida. Hay un cambio psicológico en el personaje desde el principio. Quiero deciros que hay mucha más carga de la que parece psicológica en la película El Templo Maldito, de lo que es simplemente acción y de lo que es calificarla como una película oscura. Vamos a contarlo en un par de minutos, pero nos quedamos en esa primera secuencia. Una composición absolutamente frenética que maneja John Williams como un guante durante toda la secuencia. El empleo de trompas, el empleo de trombones, el ritmo frenético que utiliza, cómo cada instrumento está colocado en el momento que está ocurriendo algo en cada secuencia, en cada escena. Bueno, la aparición de nuevo del tema de Cole Porter cuando aparecen las chicas por el escenario y cómo se sostiene la música a la hora de caer esa cubitera, cuyos cubos de hielo se van a mezclar en el suelo con el diamante que persigue Willie Scott. Como después la película nos traslada a ese lejano mundo de la India donde no se pudo rodar, se rodó en Sri Lanka, donde no permitió, el gobierno hindú no permitió que se rodara al ver que en el guión pues no quedaba muy bien parado la India. Después de todo eso, todo ese viaje en el avión, el ritmo va decreciendo para que el espectador recupere el resuello de los primeros 15 minutos de la película, como aquel disparate de caer en una barca neumática termina en ese plano muy Spielbergiano, ese plano de los pies del chamán indio que va recorriendo el camino por la orilla hasta que Willy pregunta ¿dónde estamos? Y Indy contesta en la India, y ella está de espaldas y no sabe por qué y mira hacia atrás y Indy le saluda al indio de aquella manera, ¿no? Antes de todo eso, ya la música, desde que prácticamente empieza el recorrido a la balsa, te está diciendo que están en la India. India. How do you know that? Hay unos sones, hay una instrumentación, hay una contención de la música y un estilo de música misteriosa, pero hay una instrumentación muy claramente vinculada con países orientales como la India. Nos está la música diciendo dónde estamos. Saying when the sacred stone was taken, the village wells dried up and the river turned to sand. Idure, ne? The crops were swallowed by the earth. The animals lay down and... Vuelve esa tranquilidad, se estabiliza la película durante una secuencia, durante unos minutos, hasta que después volvemos de nuevo a lo que es toda la absoluta acción que tiene la película y acción de diverso tipo. En un principio, porque ¿quién no puede calificar acción esa cena tan maravillosa, tan estupenda y tan repugnante a la vez con el chico, el Maharaj, el pequeño, que ofrece esas famosas
esa sopa de ojos y ese sorbete de sesos de mono tan famoso y esos escarabajos gigantes con aquel gordo que eructa en la mesa. En esa parte de la película, si en la primera el personaje que se nos presenta es, la primera parte de la película es un poco James Bond y un poco mujeriego, con ese toque, digamos que vehemente y condescendiente y un poco machista que muestra hacia la protagonista también de la película, hacia su partner, hacia Kate Capshaw, a la actriz y sobre todo su papel, al papel de Willy. En esa segunda parte, cuando Indiana Jones está analizando qué va a ocurrir, si va a ayudar al poblado para sacar a los niños del Palacio de Bangkok, ahí lo primero que pensamos es simplemente en que Indiana Jones está pensando en rescatar a los niños por una razón humanitaria o simplemente en introducirse en una aventura. Realmente ante lo que estamos es ante un aventurero que simplemente lo que quiere es encontrar esas piedras porque le dan fortuna y gloria para revenderlas como buen arqueólogo, que aparte de su imagen buena de profesor, por otra parte lo que tiene ya sabemos lo que es un poco rastrero a la hora de revender piezas y a la hora de trabajar un poco pues de manera filibustera con lo que encuentra, ¿no? Fortuna y gloria, en esa secuencia también en la que acompaña a Tapón explicándole lo que es fortuna y gloria, y esa secuencia de noche en la que vuelve a salir esa estrella fugaz que Steven Spielberg mete en todas sus películas. What do you think? I think that somebody believes the good luck rock from this village is one of the lost Shankara stones. What is Sankara? Fortune and glory, kid. Fortune and glory. Hay un cambio después, cuando ya nos metemos en la otra fase de la película, hay un cambio después cuando ya deciden irse hacia la India y cuando él va descubriendo lo que ocurre con los niños y ya él se va introduciendo en un carácter más solidario que desde el principio pues se deja caer cuando se dice la palabra niños, que él traduce que lo que se llevaron del poblado es a los niños. Y ya aparece el Harrison Ford, el Indiana Jones, más humanitario, más solitario y un cambio de mentalidad que no solamente es por la fortuna y gloria. Children. He says they stole their children. Bueno, volviendo a la acción. ¿Quién nos recuerda ese Molarrán con el corazón en la mano de ese pobre metido en esa celda ardiente? ¿Quién no recuerda esas vagonetas, ese escenario por las vagonetas que hoy en algunos segundos nos parece increíble que podamos descubrir que es una maqueta, pero que por el año 84, recordad que estamos de hace 35 años, aquello fueron unos efectos especiales maravillosos. Pues, ¿quién nos recuerda también esos bichos constantes que se dicen, que se comenta, los que rodaron la película, que cuando volvían del set de rodaje, los actores tenían todavía algunos bichos metidos en su cuerpo, en los zapatos, ¿no? Porque eran bichos de verdad, no es como ahora que se hace todo por ordenador. ¿Quién nos recuerda pues esa oscuridad? Es cierto, es una película oscura, distinta a las demás, ¿no? Y esa oscuridad es muy patente y hacen en la película adulta, no tan infantil, de tal manera que lo cierto es que la película provocó que existiera una nueva catalogación en la calificación por edades para ver las películas, para recomendaciones de ver la película. Y esta película provocó, no quisieron dejarla como adultos ni como niños, porque, en fin, tiene secuencias que tampoco son infantiles, de manera que se hizo una nueva catalogación a partir de Indiana Jones y el Templo Maldito. En algunos países incluso durante muchos años estuvo prohibida por esa violencia, y otros, como os digo, de países de la órbita hindú, pues estuvo hasta prohibido no solamente por eso, sino por el tratamiento que se le hizo a la India, cuando en realidad se trata de una historia ficticia, a pesar de que se hable de sectas como los Togi, que sí ciertamente existieron, y de algunos datos históricos que en las películas de Indiana Jones siempre nos acompañan. Bueno,
una estupenda película que termina bien, una película maravillosa, una película a la que hay que tenerle un especial cariño, que de 28 millones de dólares que costó hacerla, recaudó al final de ya su exhibición en pantalla 333 millones de euros. De manera que, bueno, pues la película fue más que rentable y sigue por ahí todavía pues dando dinero de los royalties y todo eso. Ahora ya estamos esperando la quinta sin la misma ilusión que la primera y la segunda, o que incluso la tercera, porque ya, bueno, yo creo que el personaje de Indiana Jones que amortizado. Pero siempre nos quedarán grandes obras como esta segunda, que tiene muchísimas cosas para que la cataloguemos como la mejor de la saga de Indiana Jones, muy a pesar de que muchos consideren que es la más oscura de las películas de la saga y la más adulta. Precisamente debe ser por eso por lo que a mí me gusta, también por esa colocación de cámara, por esa forma de rodar que tiene Spielberg de esta película, que la veo muchísimo más acertada que cualquier otra, por ese no abusar de la utilización de los nazis que hacen las otras películas, sino algo mucho más original, como es llevarse a los protagonistas a la India, ¿no? A Bangkok y hacer pues allí esta historia. Bueno, si no la habéis visto, que me imagino que sí, pero si no la habéis visto, la podéis buscar, la podéis comprar, y desde aquí, en el mes en el que se cumple el 35 aniversario del estreno de Indiana Jones, El Templo Maldito, pues maravillosa película, un recuerdo para cuando se estrenó y para las sensaciones que tuvimos en aquel momento, y mi admiración hacia este tipo de cine de Spielberg, cuando en aquellos años 80 Spielberg estaba en un apogeo de cine de aventuras, tanto dirigiendo como produciendo, maravilloso y extraordinario. En cuanto a este tema que suena de fondo, el ritmo cambia sustancialmente porque no es étnico ni tampoco tiene nada que ver con la fanfarria famosa de Indiana Jones. Lo que hizo John Williams es imprimirle un ritmo militar, un compás bastante, digamos que marcial, y digamos que lo identificamos con lo que son los Togi o la secta Togi, que dentro de lo que es el Templo Maldito bien pudiera parecer un ejército que lo que hace es humillar, sacrificar y tener como esclavos a los pequeños que fueron sacados del poblado de manera violenta. Un tema que distingue a la película, que se relaciona muchísimo con la película de Indiana Jones y el Templo Maldito, de, como os digo, un contenido muy militar, con una percusión muy fuerte y con unos instrumentos de viento también muy violentos, que consiguen consiguen que tengamos uno de los temas digamos que más atractivos del CD y más identificativos de la película. Bueno, hasta el siguiente vídeo, que hablaremos de mucho más cine y de muchas otras más películas. Saludos de José Carlos Fernández, y recuerda, suscríbete al canal de Último Estreno. Buscas en YouTube mi nombre, José Carlos Fernández, y le pones Último Estreno detrás. Te saldrá. Vamos a seguir aumentando la comunidad de amantes del cine gracias a Último Estreno, recordando el nombre del programa de radio que tuve durante casi una veintena de años y que ahora está en internet para todo el mundo, para todos vosotros. Saludos y recuerdos.